paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar un tema algo complejo, algo contradictorio, si podemos o no confiar en la Biblia. Y la respuesta no es tan sencilla como puede parecer, pues por un lado la Biblia contiene las palabras de uno de los más grandes maestros de la humanidad, Jesús el Cristo. Por otro lado, está lleno de malinterpretaciones, malas traducciones, cosas que fueron insertadas en la Biblia a propósito para manipular a las personas a la cual fueron dirigidos los textos y así sucesivamente. Y cuando hablamos de la Biblia, a veces me da la impresión que algunas personas que se consideran cristianos creen que la Biblia apareció tal como está. O sea, en un destello de luz, la Biblia apareció tal como la conocemos. Y no es así. El proceso de la creación de la Biblia, tal como la conocemos ahora, tomó muchos años, incluso siglos. Y hay que entender que la Biblia, además, no es un solo libro, nos parece un solo libro, pero en realidad son muchos libros y dependiendo de la denominación cristiana, el número de los libros puede ser diferente. Entonces vamos a examinar todo este tema paso a paso para que nos quede claro, pues muchas personas basan su vida espiritual en ese libro. Es el libro probablemente más extendido en todo el mundo y realmente hay que entender hasta qué grado podemos confiar en lo que dice este texto, ¿no? Y con lo que quiero empezar es si el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen el mismo valor. Hay que entender que la Biblia puede ser dividida en dos partes grandes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento contiene la gran cantidad justamente de las palabras de Jesús el Cristo, que es lo más valioso para nosotros. Pero el Antiguo Testamento también tiene cierto valor y Jesús muy a menudo citaba ciertas frases del Antiguo Testamento. Ahora, hay que entender que muy a menudo Jesús se contradecía al Antiguo Testamento. Y muchos me van a decir que no, que en el mismo Evangelio de Mateo dice que Jesús dice que no vino a abolir la ley, sino cumplirla, ¿no? Pero hay que entender de qué ley hablaba Jesús. Él no estaba hablando de la ley judía propiamente dicho, aunque posiblemente usaba la misma palabra, sino la ley como él entendía la ley, como una ley divina, y esa ley divina él resumía en ciertos principios. Por ejemplo, él decía, yo tengo ciertos apuntes, pues es un tema muy extenso y normalmente no uso apuntes, pero en este caso sí apunté algunas cosas importantes. Por ejemplo, Jesús decía que todo cuanto quieren que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, cuando Jesús hablaba que vino a cumplir la ley y los profetas, él hablaba de que vino a cumplir
justamente esto, enseñar a las personas a tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. Es decir, enseñar el amor, enseñar la empatía, enseñar el perdón y todos esos valores más altos. También dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principal y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, toda la ley y los profetas que forman parte de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Y bueno, puede haber un poco de la confusión en los términos, no soy un teólogo y puede equivocarme en términos específicos, pero todo el Antiguo Testamento podría ser reducido en esos dos principios básicos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo. Porque si amas a tu prójimo, siempre le vas a tratar con amor y siempre le vas a tratar observando los demás principios que dejó Jesús, ¿no? Le vas a perdonar, vas a tener empatía con esta persona, no le vas a hacer daño, porque si amas a alguien no le quieres hacer daño. Y así sucesivamente. Entonces, podemos ver que Jesús tenía un entendimiento muy específico de qué son la ley y los profetas. Y esto es lo que vino a cumplir. No la ley y los profetas en el sentido de cumplir todos los textos, ¿no? No en el sentido de obligar a la gente o recomendar a la gente a observar todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y hay que entender que muy a menudo Jesús anulaba ciertos principios del Antiguo Testamento o los reinterpretaba. Por ejemplo, decía que es el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, tenía otra interpretación de la observancia del sábado. No esa observancia rigurosa, a veces tan fanática, tan ilógica que tenían en aquel tiempo los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, sino una interpretación mucho más libre, ¿no? Mucho más amorosa, mucho más compasiva. Entonces, en este sentido, Jesús aquí reinterpreta esa ley de Shabbat, del sábado. O sea, se opone directamente a una observancia estricta de esta regla. Podemos ver otros ejemplos. Existió en aquel tiempo, la ley de talión, que significaba ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien te hace daño, cierto daño, por ejemplo, te golpea, tú también tendrías que golpearlo. Bueno, eso la ley básicamente decía que el daño debe ser igual, ¿no? Entonces Jesús decía a cambio, por el contrario, no resistas al malvado. Al contrario, si alguien te bofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Entonces, aquí podemos ver que Jesús anula por completo la ley de talión y dice que en vez de
hacer daño al que te hizo daño, debes perdonar a esa persona. Debes amar incluso a esa persona. Ese es otro precepto muy grande que promueve Jesús, amar incluso a tu prójimo, ¿no? Y en cambio, la ley y los profetas, la Biblia hebrea enseñaba que debes amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Pero Jesús dice que no, que debes amar incluso a tu enemigo y orar por aquellos que te persiguen. Entonces, estos pocos ejemplos que yo os di, hay más, demuestran claramente que Jesús se oponía a ciertos preceptos de la Biblia hebrea y muchos él los interpretaba a su manera. Por lo que podemos llegar a la conclusión, y eso ha pasado en varias denominaciones cristianas, o que se consideran cristianas, que el Antiguo Testamento no tiene realmente el valor, no tiene realmente el poder tal como lo tiene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí tiene ciertos preceptos, pero estos preceptos siempre podemos aplicarlos cuando van en concordancia con lo que enseñó Jesús, con el Nuevo Testamento. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento hay cosas realmente horrorosas, ¿no? Realmente detestables. Y esas cosas detestables, siendo incluidos en el Antiguo Testamento, pues hacen que muchas personas pueden usar esas palabras que consideran como palabras sagradas para justificar sus crímenes, para justificar lo que están haciendo con otros, el daño que están causando. Y es conocido que la Biblia fue usada, por ejemplo, para justificar la esclavitud y para muchas otras cosas. La Biblia en muchas ocasiones se convertía en una arma de explotación, en una arma que se usaba para oprimir a los demás y así sucesivamente. Aquí solo voy a nombrar algunos de los horrores que están contenidos en el Antiguo Testamento y de los cuales a lo mejor no muchos saben, ¿no? Porque aunque dicen leer la Biblia, pero realmente muchas cosas pasan por alto. Entonces, Salmo 137, 8, 9 dice: Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado quien tomaré y extraeré tus niños contra la peña. O sea, aquí se supone que Dios está recomendando a estrellar los niños contra la pared. Y bueno, de esto incluso surgió las ideas de los gnósticos de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, es un Dios que reina el mundo material, es como un Satanás. Y hay un Dios verdadero, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios que representaba a quien representaba Jesús. Justamente porque hay esos versículos que nos llaman a genocidio prácticamente, nos llaman a las cosas que van muy en contra de las enseñanzas de Jesús. En primero Samuel 15:3 dice, se supone que nuevamente Dios dice esto: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres,
niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Imagínese Dios diciendo esto, Dios quien es amor, Dios que nos enseña a no hacer daño injustificado al otro, Dios que nos enseña a perdonar, Dios quien a través de Jesús nos enseña a amar a sus enemigos, dice esto: destruye todo lo que tiene el Amalek, y incluso mata a hombres, mujeres, niños, aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No solo matar a los seres humanos, también a los animales, o sea, arrasar con todo. Y no tal vez por casualidad que esas palabras siendo incluidas en la Biblia hebrea ahora se usan para justificar uno de los más grandes genocidios en el planeta Tierra, porque siendo esas palabras incluidas en el Antiguo Testamento, justifican ese tipo de conducta. Ahora, hay que entender que no es que Dios dice esto. Esas son las palabras que fueron incluidos en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea por los humanos para justificar sus crímenes, para justificar ciertos tipos de conducta. O sea, esas palabras fueron incluidas para poder desencadenar toda esa violencia, toda esa agresividad, toda esa conquista de otros pueblos y de otras tierras. Dios no puede decir algo similar porque Dios es Dios de amor, Dios es Dios de paz. Y para Dios lo más importante es que vivamos en paz, vivamos en armonía entre los pueblos. Nos ayudemos mutuamente en nuestro desarrollo, independientemente de la religión a la que pertenecemos. Y el otro versículo, y con esto acabo con estos horrores del Antiguo Testamento, aunque hay muchos más, pasan por la ciudad. Ese es Ezequiel 9:5-6. Pasan por la ciudad y matan, no perdonas, contrario a lo que enseñaba Jesús, ni tengas compasión, matan a los viejos, a los jóvenes, a los vírgenes, a los niños y a las mujeres. Se supone que nuevamente Dios dice esto, pero no fue Dios quien dice esto, sino son las palabras que fueron incluidas por las personas para justificar las atrocidades que hicieron o que iban a hacer. Y por eso Jesús se oponía a todas esas atrocidades, ¿no? Jesús decía amar, ¿no? Jesús nos enseñaba a amar hasta el enemigo. O sea, se oponía directamente a lo que decía la Biblia hebrea. Y bueno, aparte de esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay ejemplos nuevamente de las reglas muy bárbaras, muy horrorosos desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, alguien podría ser apedreado, o sea, asesinado con piedras, matado, solo por recoger la leña el día sábado. O también un hijo rebelde y desobediente también podría ser apedreado. O una mujer que no sea virgen al casarse podría ser apedreada. Y así por el estilo. Jesús, en cambio, podemos recordar ese episodio cuando salvó a una mujer
justamente de ser apedreada, enseñaba el perdón, enseñaba el amor, enseñaba la empatía, enseñaba poner compasión, amor, perdón e empatía, el no hacer daño al otro por encima de esas reglas absurdas. Me parece que incluso una persona podría ser apedreada si usaba en su ropa dos tejidos diferentes. O sea, imagínate la absurdidad de esas reglas. Entonces, siendo cristianos, verdaderamente cristianos, debemos tener mucho cuidado con el Antiguo Testamento porque no representan las enseñanzas de Jesús. Por el contrario, muchas veces promueve las cosas contrarias a las enseñanzas de Jesús. También Jesús decía que nadie echa el vino nuevo en odres viejos. Con esto él también quería decir que sus discípulos, sus seguidores, deben vaciarse de esas dogmas, de esos mandamientos antiguos, totalmente tergiversadas, totalmente que no están de acuerdo con las enseñanzas de Dios, para llenarse con el vino nuevo, que es la enseñanza o las enseñanzas de Jesús. Resumiendo todo esto, llegamos a la conclusión de que el Antiguo Testamento realmente no representa un valor espiritual. Hay ciertos preceptos, ciertos consejos, ciertas partes que sí podrían ser usadas para el perfeccionamiento espiritual, para el desarrollo espiritual, pero son realmente muy escasos, ¿no? Y por lo común el Antiguo Testamento representa una tradición y unos textos muy antiguos que fueron en su gran parte rechazados por Jesús o reinterpretados por Jesús en lo que él enseñaba en aquel tiempo y lo que fue ya incluido en el Nuevo Testamento. Por lo que para la gran mayoría de las personas basta solo con el Nuevo Testamento y no necesitan en absoluto el Antiguo Testamento. Y con esto voy a terminar este video, y en la segunda parte vamos a hablar justamente del Nuevo Testamento y de cosas que afectaron también en cierto sentido su autenticidad. Amor y paz y abrazo grande para todos ustedes.